Continuamos entonces con el repaso, sería el punto 2.7, 1.27, que habla acerca de la construcción de un sistema experto. Vean que hay que comprender algunas fases que se deben presentar. Aquí las tenemos. Debemos tener un planteamiento del problema, o sea, saber qué es lo que queremos resolver, encontrar ciertos... Esto está explicado un poco más adelante, aquí está. Tenemos en primer lugar que la primera etapa de cualquier proyecto de sistema experto es la definición del problema que debemos resolver. Hay que entender con claridad y precisión tanto el dominio general del problema como las necesidades específicas del usuario. Como ya, dígame, dígame, señor César. No, disculpe, no, fue un error. Disculpe, Ah, disculpe, bueno. profe. Bueno, entonces hay que entender con claridad esas características generales del problema y las necesidades específicas del usuario. Vean que por qué se habla de estos dos elementos, del dominio general del problema y las necesidades. El dominio general, por ejemplo, si el problema fuera una clínica, el dominio general sería cómo debería funcionar en términos ideales cualquier clínica. Eso sería el dominio general. Cómo trabajan las clínicas. ¿Qué es una clínica? ¿Qué debe tener una clínica? Cuando hablamos de las necesidades específicas, cómo trabaja esa clínica en particular. Repito, así como pasa con las universidades o cualquier tipo de negocio, cada uno de ellos tiene siempre particularidades que los diferencian. Y el descubrir esas particularidades es precisamente lo que le da valor a un buen proyecto de desarrollo de software de cualquier tipo, inclusive un sistema experto. Eh, Recuerden que el objetivo principal de los sistemas expertos es responder a preguntas y resolver problemas complejos. Esta etapa se considera de gran importancia para el desarrollo del sistema experto, ya que si el sistema está mal definido, va a suministrar respuestas erróneas. Una vez que ya sabemos cuál es el problema que vamos a tratar, lo siguiente es encontrar al experto o expertos que vamos a utilizar. Recuerden que una de las características fundamentales que diferencian a los sistemas expertos de otros sistemas informáticos es el uso de esta persona experta. En algunos casos inclusive las bases de datos pueden jugar el papel de experto humano y también podemos combinar el conocimiento de varios expertos en un solo sistema. Ya eso lo habíamos dicho la semana pasada. Por otro lado, una vez que llegamos a este punto, es cuando comenzamos en sí el diseño del sistema. Vean que aquí está básicamente lo mismo. En este caso tenemos el usuario, el experto y esto rosado es el motor de inferencia. Aquí sería la interfaz con el usuario y la interfaz con el experto, es decir, el motor de adquisición. Esta base de conocimientos no es más que el conjunto de hechos, reglas y explicaciones que vamos a utilizar, que es alimentada por el experto y que va a responder a las preguntas del usuario. Esta base del conocimiento debe poseer además información adecuada acerca de lo que es el dominio del problema. Luego de allí, una vez que hemos diseñado el sistema en términos generales, elegimos qué herramienta de desarrollo vamos a utilizar. Fíjense que hay que ver si es factible utilizar un sistema experto creado a medida y qué lenguaje de programación vamos a utilizar. Hay muchísimas opciones. En realidad, nosotros podríamos construir un sistema experto utilizando cualquier lenguaje de programación. Lo que pasa es que, como sucede con cualquier otro campo, hay lenguajes de programación que son más adecuados que otros para resolver estas situaciones.
El lenguaje que normalmente vamos a estudiar o que vamos a estudiar en este curso sería el lenguaje Prolog. ¿Por qué? Porque él nos ahorra muchísimo trabajo de programación, ya que en él vienen preimplementadas muchas de las herramientas que en otro lenguaje tendríamos que construir a mano, ahorrándonos muchísimo tiempo y esfuerzo. Una vez que hemos decidido el lenguaje que vamos a utilizar, lo siguiente es desarrollar un prototipo, desarrollar nuestro sistema, nuestra versión inicial y probarlo. Recuerden que si el prototipo no pasa las pruebas requeridas, las etapas anteriores deben ser repetidas luego de haberlas modificado adecuadamente hasta que se obtenga un prototipo satisfactorio. No debemos sacar al uso del cliente prototipos defectuosos. Una vez que ya el sistema está en sus primeras etapas de funcionamiento, que ya tenemos el prototipo adecuado, entramos en la etapa número 7, que es la de refinamiento y generalización. Vean que el prototipo generalmente realmente se encuentra en un ambiente de laboratorio. En este caso, hay que llevar ese modelo, ese sistema al ambiente real del trabajo, para así poder corregir las fallas e incluir nuevas posibilidades, nuevas opciones que no hayan sido consideradas previamente, es decir, actualizarlo. Una vez cumplida esta etapa, tenemos la número 8, que sería mantenimiento y puesta al día. En este caso, cuando surja algún problema posterior a lo que es el uso del sistema, se van a corregir los errores, actualizar el producto, etcétera, dependiendo de las necesidades específicas. Vean que sí es muy similar a lo que es el desarrollo de un software convencional, solamente hay que tener más cuidado con lo que es la parte del prototipo y la parte del experto. Es lo que más difiere. El prototipo de este sistema experto debe ser más, digamos que más elaborado que el prototipo de un sistema tradicional. Lo siguiente que teníamos por aquí en nuestro resumen era sistemas clásicos versus sistemas expertos. Aquí habíamos hecho una comparación, la vamos a pasar rápido, esto lo vimos la semana pasada también, entre ambos sistemas. Vean que el sistema clásico empieza con el análisis de requerimientos, mientras que el sistema experto comienza con el análisis del problema. Aquí todavía no sé o no me preocupo por qué quiere el usuario específicamente, sino que primeramente trato de entender la situación real que voy a estudiar y los recursos disponibles para determinar la aplicación de una solución basada en conocimiento. La segunda etapa del sistema clásico sería ya el diseño. Vean que acorta bastante el proceso. Mientras que en el caso del sistema experto, haríamos lo que es la especificación de requerimientos, donde definiríamos los objetivos y medios para poder alcanzar nuestras metas. Equivale esta aproximadamente a esta de aquí arriba, lo que pasa es que ya más avanzada, porque aquí hablamos de análisis básico y aquí hablamos ya de una especificación que es el segundo nivel. Luego de allí, después de diseñar entra directamente a codificar y a probar. Aquí ahora es que está entrando en la etapa de diseño preliminar, creando un prototipo. Luego evalúa ese prototipo. Vean que el tradicional ya va por la parte de implementación y luego la parte de mantenimiento, y allí termina las funciones del sistema tradicional. En cambio aquí se hace un diseño final
que permita representar el conocimiento. Luego se implementa el sistema y se hacen pruebas adicionales.